Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, paconismo como yo, barbarie. Guapísimo un nuevo tema. Estamos aquí con Miguel Fernández Burrilo, conocido por todos, historia viva de este país, cantante de uno de los grandes grupos que llevan acompañados más de 20 años, y los que sentís de esta santa casa, pues ya sabéis, una de las voces más reconocibles que lleva radiando y padeciendo a este equipo en el que compartimos afición y amor en esta temporada. Pero bueno, estamos aquí para hablar de una de esos facetes por los que muchos lo conocemos y olvidamos. Lleves mucho más tiempo cantando en Escama de Rede que radiando partidos del Oviedo, Bueno, así, porque Escama empezó... Bueno, sí, apareció. En Escama empezamos a ensayar a finales de 2003 y al poco empecemos en Radio Sele con los partidos del Oviedo, y sí, pero en la RPA yo creo que entré en 2007. O sea que, ¿2007? Sí, yo creo que RPA fue 2007, que fue la promoción fallida col Caravaca, que esa no la trabellé yo, y al año siguiente fue cuando se subió a segunda B en Mallorca. Sí, que sí, ya me tocó. Bueno, ¿qué lleva 20 años? A ver, cuéntame. Tampoco vos volasteis mucho la cabeza para buscar un título, 20 años y el disco para celebrar el 20 aniversario de Escama, que sale a los 22. A los 22. Sí, el retraso es bien de serie. Pero bueno, descontamos lo del COVID y ya está, que tuvimos casi que 2 años sin tocar y ya está. Quedó pues hasta bien, ¿eh? Sí, quedó hasta bien. Porque no yo por COVID, fue por vacancia. Fue por la autoxestión, bien. Bendita autoxestión, que está muy guay para la gente que somos de izquierdas, anticapitalista y tal, la autoxestión, pero joder, Xune, cómo te echamos de menos. O sea, quiero decirte, no, la verdad es que trabajamos muy a gusto con la guaña todos estos años, pero bueno, los tiempos cambian y quisimos sacar algo por motu propio, y después en este grupo, bueno, hay muchos problemas en este grupo, pero un ye que tomamos un determin güey pela mañana y mañana pela tarde hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, esto que alguno está viendo en vídeo, que lle un vinilo que viene acompañado de un libro, esto iba a ser un libro de tapa dura con un CD acompañándolo dentro del libro. Bien, a mitad de camino dimos cuenta que ya no hay donde meter los CDs, que ya. Ni en los coches, ni en los ordenadores y tal, y dijimos, pues mira, ya que vamos a sacar algo que quede guapo para los 20 años, pues en vinilo, que ahora, bueno, también es verdad que está un poco de moda, pero hay un formato muy prestoso hasta para el diseño, para comprarlo físicamente, aunque sabemos que después la mayoría va a sentirlo per plataformas. Y el libro bien, un libro son 30 páginas o algo más de 30 páginas, y nada, quita, son 8 cantares, 4 son nuevos de paquete. Los otros 4 ya los sacaremos en 2019, pero nada más en formato digital. Ya danos un poco de radia que quedaren ahí en el limbo. Y como dijimos, tampoco vamos a ser tan cutres de los mismos 4 cantares, metéoslos ahora 6 años después. Entonces llamamos a una serie de amigos para que cantaren, para que pusieren voz, y nada, y luego el libro son algo más de 30 páginas con recortes, semelles, textos también de buenos amigos. En vez de contar la historia de Escama nosotros, cuéntenla a ellos. Entonces, pues muy bien, muy guapo. La verdad que estamos muy contentos. La edición está cuidadísima, sí. Y una pasada. Y una cosa que es verdad que yo veo en los grupos asturianos, y que yo que sigo comprando discos del mundo entero, ostras, aquí cuidamos mucho más las ediciones que en otros países del mundo. Sí, yo creo que además eso, hay que dar un poco valor a lo físico, ¿no? Claro. Entendiendo, joder, yo tengo una sobrina de 14 años que no sabe lo que es comprar un disco, ni lo sabrá probablemente, ¿no? Pero bueno, si queremos que sea un poco atractivo el formato físico, hay que currárselo un poco, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, al final decimos lo del vinilo, llamamos a Alfonso Zapico, que muchos lo conocerán porque fue gaiteru Descontra, entre otros grupos, y fue el que se encargó de todo. Como dicho en la presentación, a mí estos dieron una caja con recortes de periódico y dijeron, ala, fai lo que puedas. Y la verdad que quedó muy guapo. Entendiendo que eso, pues yo acuérdome cuando el primer disco de Escama, que salió un CD, bueno,
bueno, muy sencillo, era el primer disco, igual se vendieron más de 1500 copias y de esto de mano tiramos 300. O sea, quiero decirte que se puede escosar, sí, pero que tampoco vas a vender muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, pues casi un objeto de coleccionista. Entre el bable y la música, sí, ganando perres a bondo. De huello, ¿eh? Mira, por decir una cosa, esto que puede tener la xente Llanes Manes, esto sale casi por 17 euros, el vinilo y el libro todo xunto. Entonces, bueno, pues... Y estás vendiendo a 25. A 25. Entonces, bueno, ahí nosotros vendiendo en mano estamos vendiendo a 25, en los conciertos a 25, y el único punto de venta físico y digital y la llevedera Matadero 1, que tiene un pequeño recargo para que ellos también ganen algo. Creo que lo tienen a 27,50, que sigue siendo un precio, yo creo que muy atractivo a cómo está el vinilo solo, que esto bien vinilo y libro, bien las dos cosas. Aparte el vinilo, que es verdad que tiene un revival de la de mi madre, de un tiempo para acá, como volvió a ponerse de moda, encarecióse la de Dios. Sí, o sea, tú un vinilo por menos de 30 pavos ya no lo compras. No, y imposible. Y que te llegue en tiempo y forma tampoco. Ya te digo, lo de las fábricas, yo no pensaba que llevaba un proceso tan largo. Estas cosas, por si alguien está sintiendo y quiere sacar un vinilo, aparte de llamar a la fábrica, tardarán como un mes en mandarte 5 copias que tienes que sentir en casa a ver si están bien, para darles el ok. En nuestro caso había algún tac, mandamos repetir, tardaron otro mes, y cuando les dimos el ok, después tardaron otros 3 meses. O sea, el proceso de fabricación y largo. Así que si hay algún grupo pensando sacar en vinilo, que lo saquen, que es muy guapo, pero que sepan que los tiempos allárguense en el tiempo. Sí. Aparte que estamos en un tiempo en el que, bueno, que decías antes de tu sobrina, ya va todo. Escuches un disco completo en digital, no vamos a dar nombres, en antes de comprarlo en físico. Sí. O sea, yo ya cuando lo compro en físico ya sé todas las canciones. Sí. Antes había un adelanto, 2 adelantos, cambió, en 20 años cambió el mundo completamente. Sí, porque, bueno, mira, mesmamente de los 8 cantares que vienen en el disco, 2 salieron de adelanto. Un porque nos cuadró muy bien el de Escuela Asturiana con el tema de las reivindicaciones. Está mi Laurena a tope ahí. Había que sacar. La verdad que no iba a ser el primer single ni de coña, pero salió la situación y tal. Y después, bueno, sacamos al de Balu porque ya teníamos pensado lo del videoclip con Titi Muñoz. Y lo que nosotros sí que tuvimos la diferencia, y nosotros presentámoslo un sábado con una charra en Matadero 1, y ese día fue el primer día que se pudo conseguir, ese día y al siguiente en exclusiva la librería, y esperamos al lunes para sacar ya el resto en digital, un poco por coherencia o por respeto a los que vinieron a la charra. Pero sí, y ahora consúmese todo muy rápido. Da igual, nosotros pusimos un orden de canciones que fue el que nos apeteció, pero sabemos que después en digital poneslo en aleatorio o estas cosas, y después, pues bueno, todo va muy rápido, demasiado rápido en la música. Cuéntame, porque sois una de las formaciones que empezasteis ahí un poco. Yo, claro, cuando empezasteis a tocar, y era un poco al rebufo de lo que ya era ya Disebra, salisteis ahí, y todos decíamos, a ver estos chavales, a ver qué tal. Igual bueno, como 1000 grupos que salieron, sacaron un disco, y después, claro, el activismo y el compromiso con el grupo y durísimo. Sí. Pero ¿quién te iba a decir a ti que 20 años después ibais a ser una de las formaciones más en forma de la escena rockera asturiana? No, ni de coña. O sea, quiero decirte, nosotros el primer día que llegamos allá a ensayar, porque a nosotros fue recopilándonos un poco el batería. Yo coincidí con él en verano de 2003 en el Festival de Lorient, que fuimos allí con el puesto de camisetas y de discos y tal, ¿no? Y decían, venía Robert del mítico Bar La Gueta y tal, va a venir yo, que quiere montar un grupo a hablar contigo, vale, venga, no sé qué. Y estábamos allí en Lorient, en el Espace Bison, que era un sitio donde había el concurso de grupos folk noveles, y echábamos ahí las tardes, evidentemente vendiendo y mirando, y salió un grupo del Piamonte, del Estado italiano, que nunca supimos cómo se llamaron el grupo, y mira que rebuscamos, nunca lo supimos, y aquellos menos folk hacían cualquier cosa, salían con curdión y con megáfono, y dijimos, nosotros como estos, y tal. Y entonces Joe encargóse un poco de recopilar un poco a la gente, y el primer día que llegamos a ensayar, yo había gente que la conocía de vista y otra de nada. O sea, Edu, el guitarra, que bueno, somos los tres que seguimos del primer día, Edu, la guitarra, que de guión, cuando dijimos que íbamos a cantar en asturiano, flipaba. Decía, pero que venía a tocar de grupos de metal, de guión y tal, y se flipaba y tal. Y bueno, yo creo que lo que conseguimos en todos estos años, aparte de no cambiar demasiado una banda, porque después Fonsu, Fer y Xandru yo creo que entra en el 2008, y Fabián ya entra en 2013, que entra casi de rebote,
porque precisamente íbamos a tocar a Lorient e Fer cambiara de traballo e non idamen los días e buscábamos un metal e acordámonos de Fabián en la Tarrancha e acabó entrando ya definitivamente en el grupo. Yo creo que lo de todo este tiempo, pues y entendese, saber quererse, darse un poquillín de cariño unos a otros. Y yo, además entendimos desde el primer día que, aunque el grupo hay una de las cosas importantes na vida, y tiene que ser de esa manera, porque si no, no hay manera de que siga, que hay cosas más importantes y que si un fin de semana no se puede ir a tocar, pues no se va, ya va a ser el año que entra. Yo creo que es más o menos el secreto de eso. Tiene que llegar a un punto como de madurez, ¿no? Sí. En el grupo, en el que vosotros tuvisteis una época en la que vendisteis, o sea, porque de aquella además vendíanse CDs, y más o menos había una escena de entre noches folk y noches rock en el que vosotros, no sé si poder vivir, pero que casi podríais plantearos bueno, darle el salto. Mira, también es verdad que siendo, ¿qué? 6, 7. 7, llegamos a ser 8. Sí, mira, hubo un momento de verdad, evidentemente con lo de Asturias non dá para vivir de ello, ¿no? Lo de Asturias non dá, y menos ahora que la burbulla esta de las noches celtes y todo esto español por culpa de todos, los grupos los primeros, vamos, los grupos detrás de los que inflaron la burbulla. Pero sí hubo un momento que coincide cuando ganamos el premio al mejor cantar con Condenao, y a los 2 meses ganamos el mejor disco rock de los Amas, y hay un momento que nos llamaron de muchísimos sitios para tocar. Además de aquella, tenemos una persona que se dedicaba a eso en el grupo, que ya era Pablo Colinas, un poco al tema de la contratación. Y cuadrónos muy mal laboral y familiarmente, y pues igual te digo que en 2 años dijimos que non a 40 conciertos. Claro. Yo non te digo que tuviéramos a la altura, mira, un grupo coetáneo nuestro y de aquí de Darría que canta en galego y está en todos los festivales del Estado. No sé si llegaremos a ese punto, pero yo, por lo menos, yo creo que sí pudimos llegar a tener la oportunidad de intentarlo. Ahora, también coincide que más o menos la xente en el grupo tenemos traballos más o menos estables, yo traballo los fines de semana y xente que traballa a turnos que lo facía un pouco inviable, o sea, no iba a haber tanta xente en el grupo que tomara el determin de voy tirarme a la piscina, voy deixar el traballo y vamos a ver si en un par de años nos da, ¿no? Pero sí que tuvimos ese momento de poder dar ese pasiquín que al final no se dio por lo que fuese, pero que tampoco pasa nada. Somos muy felices tocando 10 o 12 veces al año, ¿eh? Por eso vos decía ese punto de madurez, porque ya que vosotros siempre pensamos que con el asturiano nada más va para Asturias. Sí. Pero y para falar con les vaques. También. Pero sí que tenéis una música que presta a todo el mundo. O sea, el rollo del ska festivo, de ir a un concierto, pasarlo bien. Y es verdad que eso ya muchas veces trasciende el idioma. Aparte que les vuestres lletres tienen el posu, tan curraes y siempre son reivindicativos. Mira, yo el tema del asturiano, yo siempre cuento lo mismo. Que nos abrió puertas en vez de cerrales. Todo lo que salimos fuera, o el 90% de las veces que salimos fuera, que fueron muchas veces, fue por cantar en asturiano, eso para empezar. Si cantaremos en castellano, probablemente no se daba. Y después hay una cuestión muy curiosa. Yo cuando, las veces que fuimos a tocar, ya no te digo País Vasco, Galicia, Madrid, yo digo, las veces que fuimos a tocar a Portugal, a Alemania, a Bretaña, o a Italia, nunca nos preguntaron por qué cantábamos en asturiano. Nosotros preguntábamos cosas sobre la situación del idioma, sobre el origen, pero nunca por qué cantábamos en asturiano. Y evidentemente, yo acuérdome de que tocamos en Regensburg, en Baviera, en Alemania, delante de 3.000 personas. Y a ellos da ellos igual en que cantaremos, a ellos molaba a ellos la música y no sé qué, y la actitud y estas cosas, ¿no? Y la verdad que las veces que fuimos a Portugal, bueno, Portugal ya es diferente, ¿no? Porque al final el portugués y el asturiano, yo de hecho presento las canciones en asturiano y entiéndenme perfectamente. Portugal y otra cosa, pero Portugal y una pasada, o sea, nosotros Portugal, cada vez que podemos volver a Lisboa, Festival de la Máscara Ibérica, y además, y que estamos todos los años esperando a ver si nos suena el teléfono para ir para allá, porque presta mucho. De hecho, una de las canciones de Los Nuevos Cantares está en colaboración también, ¿no? Con un portugués. Uno de los textos del libro escribió Nuno Feliz, que y el fotógrafo del Festival de la Máscara Ibérica, y que además desde el día uno dijo, yo soy fan vuestro, y tal. Y quería venir a la presentación y todo. Pasa que montámoslo un poco todo rápido. No te preocupes, Nuno, que cuando habrá concierto, no de presentación del disco, pero sí queremos un concierto donde vengan todos los colaboradores. Venga, y sí, ahí el libro lleva 6 textos, 4 son en asturiano, uno y en portugués, que y el de Nuno, y otro y en gallego, que y el de Gabriel de aquí de Arría. Y sí, tenemos una relación muy especial ahí con Lisboa. No sabemos por qué. Llegamos el primer año prestollos y al año siguiente estaban esperando que saliéramos a tocar. Es casi la extensión del país. Sí, o sea, pero eso entiendo, joder, es que normal. tocar en la Praza Rocío de Lisboa, que llegue como tocar, joder, no lo quiero comparar todo con Madrid, con la Plaza Mayor de Madrid, parecido. Sí. Y joder, el primer año que llegues para ahí, bueno, hay siente porque coincidió.
joder, quedaron hasta el final y al año siguiente vuelves y está la gente esperando por ti, dices tú, no puede ser, Claro, tío. O sea, claro. Increíble, increíble. Bueno, y es que vosotros, a ver, el disco curráislo, y es verdad que los cantares de... Bueno, claro, todo evolucionó mucho, las producciones y las perras que gastes, ¿no? Sí. Pero ahora con menos medios igual puedes hacer Sí. también cosas más curráis. Las producciones de este último disco están muy trabajadas y el disco suena muy bien. Pero evidentemente sois un grupo para sonar en directo y disfrutarlo en directo. Sí, bueno, aparte de que sonamos muy bien los discos, gracias a Sergio Rodríguez de Tuto Studios, que soy una realidad, yo siempre lo digo, que joder, presta mucho entrar por la puerta del estudio y casi no tener que falar con él porque sabe perfectamente cómo quiere sonar. De hecho, alguna vez que grabamos alguna colaboración para otro disco o tal, algún recopilatorio y vas a otro estudio, no oye que suenes mal, pero no suenes ya igual. Ya no oye lo mismo, ¿no? No oye igual. Pero la esencia nuestra y el directo. Joder, yo el texto inicial del libro, que lo escribió Non me descama, fala de los pegollos fundacionales de Escama, que era facer escapún, tener lletres vindicatives y cantar en asturiano. Pero hay una cuarta pata que y pasarlo bien. Y nosotros pasámoslo bien tocando en directo. O sea, ir a grabar un disco y un coñazo absoluto. Después disfrúteslo mucho. Bueno, disfrúteslo cuando llega la primera mezcla. Cuando llegó el disco un año después de mezclarlo, o sea, a mí no me da gana ni ponerlo en el plato. Pues a ver si sonaba. Digo, a ver si no estamos timando a la gente y no suena. Pero lo que mola ir a tocar en directo. Y nosotros tenemos la coña de que nosotros pasamos lo mejor encima del escenario que la siente de baixo. O sea, que se oye un pilar. Joder, no sé, yo creo que la siente bien a venos y está viéndonos en riba del escenario y está viendo que lo estamos pasando bien y hacemos bromes entre nosotros y no sé qué, ese tipo de cosas, no sé. Después no seremos unos virtuosos tocando, ¿no? Pero yo creo que la actitud es muy importante y esa tenemos. Y el día que no la tengamos, deseamos, no pasa nada, vamos para casa. Pero bueno, yo creo que instrumentalmente y en cuanto a calidad musical, el grupo, yo que llevo escuchando 20 años, a mejoró la de Dios. Sí. O sea, tú antes esas guitarras sonaban a Guchu que tiraban para atrás. Bueno, había veces que iba todo, pero bueno, como en todos los grupos, ¿no? Pero ahora tú vas a ver un concierto de Escama y es que suena todo limpio, suena todo perfecto en el su tiempo y suena guay. Decíalo mucho Edu, el guitarra. Ya con el segundo disco y tal, que bueno, nosotros siempre tuvimos la suerte de que del primer día vino mucha gente a vernos tocar, ¿no? Pero el segundo disco ya empezaba ya que la gente ya coreaba mucho y tal, y decía, Edu, seguimos sonando un poco embarullado, pero molamos. Y tal, vas aprendiendo cosas y vas dándote cuenta de las propias imitaciones y cuando sabes las imitaciones, yo creo que es lo mejor para el grupo. Pero sí, mira, yo a finales de este año, en el mes de Payares, que tocamos en Joanco, tocamos en el Bipolo y un poco como una responsabilidad, ¿no? Tocar en casa y tal, no sé qué. Yo, joder, pues mira, al final voy a subir un escenario que va a estar todos los colegas o toda la gente del pueblo viéndome y voy a llevar una banda detrás que parece que somos algo, ¿no? Dos metales, una gaita, tal, no sé qué, la batería que va a tiempo, la guitarra y el baixo, no sé qué. No sé, yo creo que en escena que pegamos bien, que sonamos bien. Bueno, como esto a veces tiene el mérito de ensayar mucho o poco, pero de ensayar, y evidentemente después de 22 años, date cuenta que si fais un repertorio de 25 canciones, 15 son casi siempre les mesmes, ¿no? Aunque a veces te aburra por la vida. Y eso tienes lo muy mamado y sabes los cambios y ya haces un cantar con otro y no sé qué y dices no sé cuánto por el micro, no sé. Yo creo que sonamos bien en directo y que tenemos una pose de sonar bien en directo. Tienes que hacer como Spriting o ir cambiando el repertorio o ahora ya podéis hacer xires de los discos. Mira, cuando el concierto del 15 aniversario que lo hicimos en el local de la CNT de Candás, porque ahí hicimos algunos de los primeros conciertos, lo que hicimos dos partes del concierto y la primera fue el primer disco entero de principio a final en el orden. Hicimos un descansín y luego ya tocamos todo lo demás. Sí, lo que pasa yo hay canciones que no me acuerdo. No, después a mí hay una que me pasa muy graciosa, que a veces estoy en casa con la moza o con los colegas y dice, oye, este cantar aquí lo escribió y igual lo escribí yo y no me acuerdo. O sea, ya las canciones, no me voy a poner aquí metafórico, pero trascienden. Yo creo que las canciones acaben siendo de todo el mundo y del público. Yo no me acuerdo, casi me acuerdo más los que escribieron los demás que les míos. Yo el otro día, joder, el disco, bien la versión nueva de Escollí, que canta Humber de Misiva, y yo no tenía muy claro si la escribiera yo o no, y al final sí escribíla yo, pero no lo tenía yo muy claro. Sí. Esto, bueno, estáis sacando el último disco que fue en 2014. 2014, sí. 2014, sí. Cuidado, Hay una cadencia buena en Escama. Sí. Entre el primer y el segundo disco hubo 2 años. Sí. Entre el segundo y el tercero hubo 3. Entre el tercero y el cuarto hubo 4. Y entre el cuarto y el quinto hubo casi 12.
Sí, pero bueno, como sacamos aquello digital en 2019 y un recopilatorio digital y no sé qué cuenta. Sí. Entonces uno 5 y después 6. Pero no hay un grupo que yo un poco lo que me presta, ¿no? Que no vivís de rentes. Tuvisteis, iba a decir, casi 10 años viviendo de ellas, pero fuisteis sacando cantares sueltos y grabando. Y es verdad que son años, sí. Pues ya todos andáis por una edad y son años de estabilización familiar que cada día ya más complicado y esas cosas, ¿no? No, y después hay una historia. Yo falaba un día con el bajista de Escuela de Odio, porque estábamos nosotros ya mirando para el 20 aniversario y ellos para el 30, y dicen, si tampoco ocurre nadie detrás de nosotros, y es verdad, ¿no? Yo creo que cuando ya tienes una trayectoria detrás, muchos años, lo que te decía un poco de los repertorios, que acabes tocando siempre los clásicos, yo creo que tampoco lle tan angustiarte, si necesario sacar canciones nuevas para no aburrirte y para decir a la gente estoy vivo, pero que tampoco lle necesario, no sé, Dixebra fue un poco a otra contracorriente, sacó un disco de 20 temas, que está muy bien el disco, préstame mucho y todo muy bien trabajado. Pero y que después yo creo que ya los que llevamos muchos años siguiendo un grupo ya no tienes capacidad de recepción y de asumir los cantares nuevos, ¿no? Que pueda haber alguno que tal. Yo siempre lo digo, con ella nun escaez, que la sacamos en 2019, que salió en vídeo muy guapo, en videoclip, y que para este disco sale otra vez, que canta con nosotros David de Mala Reputación. Yo siempre digo que si ella nun escaez fuese un disco del primer disco, o sea, una cantar del primer disco, sería el himno de Escama. Sí. Y ahora salimos a tocarla, hay mucha gente que la conoce y la sabe, pero no es internacionalista. Claro, no es internacionalista, ni de campo de batalla, ni de Asturias borracha. Entonces, bueno, está bien sacar material y por eso salen 4 canciones ahora nuevas de paquete y estos otros 4 con una actualización. Y bueno, pues si de aquí a 3 años nos apetece sacar 2, 3, 4 temas más, pues sacámoslo. Pues en vez de un vinilo grande, sacamos uno de esos que hay que poner a 45 revoluciones. Como el de los berrones. El de los berrones, la del estudiante en castellano. Que tenemos aquí una shoya a medias. Oye, comprarlo gracias a ti. Claro, sí. Yo creo que no la tiene Ramón. Pregunté el otro día y dijeronme que sí. No sé si fue. Que sí, pero que no sabían dónde, ¿no? Efectivamente. Bueno, somos los dos muy fans de los berrones. Claro. Tú está claro que lleves levantando conciertos de los berrones otros 20 años. Sí. Alguna vez tuve que subir, sí. Viene a cantar Ramón en este disco, claro. Que fanos mucha ilusión. Joder, yo siempre lo digo. Yo al final me dré sintiendo a los berrones. Tuve la oportunidad cuando hicieron aquel concierto en Menaxe en Tolivia, que querían que saliéramos Escama a tocar y no podíamos, pero llamaronme, tienes que venir, y canté con la formación original de los berrones, y cada vez que voy a verlos, pues para arriba. Llevo un año y pico sin verlos por cuestiones familiares, pero bueno, espero el año que entra reventallos 2 o 3 conciertos. Efectivamente, y que yo te entre el público ahí, que me señales. Subes tú también, no pasa nada. 20 años y más, y es un buen fartón y buen conocedor de restaurantes, y además muy siempre recomiende sitios de Yuancu, la Posada del Mar, que nos presta mucho, tristemente Toño ya no está. Nada más sin avisar. O sea, no está porque no morrió, ya está. Siempre fue repugnante hasta para cerrar, ni avisó, agarró y pum, cerró, nada. Pero siempre recomiende sitios que no son los de toda la vida. Siempre vas a ir un poco a la gueta de sitios distintos que presta. Sí, bueno, yo muy de la miozona. Yo la Posada y era el top de Yuanco, ¿no? Pero mira, desde Diego, Diego y un chaval espectacular. El local no y el más guapo del mundo y tal, y un poco como el otro día adelante y no te das cuenta de vendes lo mejor de lo que pinta por fuera. Sí, la verdad es que tal, pero después muy bien. Tengo una carta que tampoco es muy amplia, pero muy bien. Y después siempre digo yo, joder, a veces yo qué sé, quiero un estapes, vas a la Marina en Yuanco, la gente flipa del tamaño del estapes y del precio que tiene después. Pero bueno, yo en Yuanco estoy poniendo la luz encarnada de alarma, como tenemos esta de aquí, de que sí, el turismo muy guay, pero cada vez cierra más cosas y es imposible ir a comer o a cenar en verano, y no sé cuál es la solución. Iba a decirte lo que viviendo allí estáis 3 meses y de repente, después de esos 3 meses, casi parece un ermo aquello. Sí, la verdad es que estamos llegando, mira, la mi moza, la familia allí de Valmonte, y yo ya llevo unos cuantos años con ella, empezáis a ir a Valmonte, y llamé mucho la atención que cerraba todo peles tardes, en Teselmana. Pues Yuanco yo creo que va a camino de ello, y no hay un pueblo pequeño, hay algo de vida, o bastante vida peles mañanes y tal, a la hora del vermú y tal, no sé qué, pero peles tardes
la bola esta de las películas del oeste y tal. Y después en verano por demasía. Por demás, sí, por demás. Pero bueno, no sé cómo se ponen barreras eso. Porque después dicen, estás protestando esto y después tú y es el primero que vas otro día. Oye, es verdad. O sea, no sé. Pero, bueno, pero que sea... aquí el problema de todo esto es que acabamos haciendo un pueblo de camareros para 2 meses. Yo tengo amigos que tuvieron que marchar de Yuanco porque no había manera humana de alquilar un piso todo el año. Porque alquiléntelo de septiembre a xuno. Claro. O a mayo, con suerte. Entonces, bueno, pues no creo que sea la mejor manera, pero no sé cuáles son las soluciones, te digo la verdad. Pero hay que comer y beber mucho. Sobre todo acompañado. Digo, la comida con la bebida. Puedes ir a comer solo si te da la gana, pero... Bueno, cada vez más, sí. Bueno, ya no te dan mesas si vas solo, ya lo sabes, ¿eh? En muchos sitios. Hay otra cosa que flipo, que ahora si no llames para cutar, no hay manera de comer en ningún yao. O sea, fue todo el después, COVID. Yo creo que fue después del COVID, ¿no? Están llorando todos siempre, ¿eh? Sí. No, porque ya no sale. Yo, pero si no hay meses. Ya no hay meses. Yo, de verdad, yo ahora que tengo 2 crías pequeñas y que tampoco me presta meterme dentro de los bares, primero para una mesa, una terraza, para tomar algo, imposible. Y bueno, ya lo de comer o lo de cenar una locura. Sí. Bueno, pues 20 años de Escama en las redes. Sí, ya acabamos, tío. Yo creo que con lo que te enrolles... ¿Yo para qué vine? Tardé más en aparcar que en venir a la entrevista. Hicimos un repaso rapidísimo. Sí, disco, tema. Sí. Yo lo que sí que aconsejo a todo el mundo es que vaya a ver un concierto de Escama porque vais a pasar 2 horas maravillosas. Sí. ¿Aguantas ya 2 horas tocando? Sí, ¿no? El otro día en Yuanco y era para 1h30 y cuando nos dimos cuenta tocamos 2 horas. Como no había nadie detrás. Y una fiesta. Y eso en los tiempos que corren, la verdad es que presta. Hay grupos para verlos con intensidad y que te llenen la vida interior y vosotros, y yes les yetres, faeslo, pero vas allí a pasarlo bien. Sí, y mira, además estamos haciendo unos vídeos de verdad porque ya el año pasado lo hicimos y este año va a ir más. El que quiera ver a Escama después de la 1 de la mañana que pague más que primero. Hiciste muchos burraes de salir a tocar a las 4 o las 5 de la mañana. Muchos. Un año en Porcía estaba saliendo el sol. Claro. No sé, yo creo que puede haber algo como Porcía que un día tal, pero yo creo que por sistema lo de grupos al estrés todavía nos pasó este año en Villaviciosa, 2 y pico la mañana. Yo creo que ni los músicos están a gusto, ni los técnicos de sonido, ni la gente que está Navarra, ni el público que ya es esores. Sí, ya te has tragado. No sé, estás viendo a Escama la Red o la Sinfónica de Moscú. O sea, pero bueno, lo que hay. Nosotros cuando salimos como grupo asumimos, y que fue la época buena de las Noches Celtes, que para tarde Noches Celtes había que tocar a las 3 de la mañana. Bueno, hacerlo con gusto, pero claro. No, y a lo mejor también en una época de vuestra vida. Sí, era otra. Pero ahora, joder, también tenéis que reivindicar el caché que lleváis X tiempo, que tocáis de puta madre y hay que ir para adelante, claro. Sí, ya lo que hay. Bueno, los grupos nuevos que toquen los últimos. Eso ya. Que tampoco hay eso, pero bueno. Bueno, un abrazo para ellos, un beso. Este año, ¿qué? Salvámonos. Igual saco un disco Escama, pero... No sé, está jodida la cosa. Está jodida. Pero bueno, vamos a seguir contándolo en la radio. Hay que seguir peleando. Que primero paso tengo sentimiento y segundo paso me paguen. Claro. En ese orden. Yo sí que quiero darte la enhorabuena porque... radiando, para mí no hay nadie, ya no sé yo porque sea yo lo vivo, yo que veo el resto de equipos del mundo y préstame mucho los ingleses, porque los ingleses lo viven, pero no hay nadie que transmita tanto como tú. Bueno, de eso se trata también. Faz la vida un poco mejor, ¿Sabes qué pasa? Que también digo que hay una cosa que no es mérito mío, que cuando fais una retransmisión de ámbito local autonómico puedes también poner un poco más la bufanda que si tienes que guardar unas compostures.